el gobierno siempre es un ente de turno, el que conduce el país. El Estado en lo permanente. La presidenta señalaba la distinción para quienes nos escuchan respecto a las relaciones internacionales. O sea, el problema de Bolivia es un problema de Estado y yo con todos los presidentes que están vivos hoy día me reúno para tratar un tema de Estado. Pero en cuanto a estas reformas que se pretenden impulsar, a mí me tocó ir a exponer desde la visión de Piensa, de la región, en fin, a la Cámara de Diputados respecto a la reforma tributaria, para hacer 2 o 3 intervenciones muy simples y que te den 10 minutos, que no importe lo que tú estés diciendo y que se diga lo importante. Yo no voy a hablar de la retroexcavadora y todas esas cosas me parecen poco serias, pero sí me parece importante que cambios estructurales de Estado no es aconsejable hacerlo vía fast track. Y tú lo has dicho muy bien, esto requiere, aunque se tenga la mayoría para aprobar, no hace mal conversar, discutir, por último para que la propia posición se morigere, se juegue con ella, pero no ha habido un aire muy belicoso estos 2 primeros meses. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que se comete un gran error porque hay algo que no está en discusión, que es lo central de la propuesta del gobierno, que consiste simplemente en que tenemos que tener una reforma tributaria, que la necesitamos. O sea, nadie discute eso. Podemos discutir si son 8.000 millones, si son más o menos, si hacemos una cosa u otra, ¿no? Y yo creo que ahí se cometió un error en el sentido, por una parte, lo que tú señalas, de no escuchar, y por otro lado se cometió un error, a mi juicio, en hacer una reforma que tenía aspectos muy dispersos. Tanto temas chicos. ¿Por qué no 2 o 3 temas grandes? Claro. Asegurando el objetivo. A mí me parece que sí hay cosas que son centrales, ¿no? El FUT es una herramienta que se presta para abusos, pero también hay que señalar con la misma fuerza que hay que buscar algunos mecanismos que permitan fomentar el ahorro. Y la inversión. Y la inversión, naturalmente. Ahora, habrán otros mecanismos que no sea el FUT, pero hay que conversarlos. Yo creo que, por ejemplo, el tema del IVA a la vivienda, a la vivienda usada, creo que también es una cuestión que no aporta mucho. Creo que resolver el problema del consumo del alcohol o de bebidas alcohólicas por vía de aumento de impuestos tiene un límite, porque eso afecta a ciertas actividades de pequeños y medianos agricultores en las zonas donde se producen la materia prima para producirlo, para generar este tipo de productos. Y porque además la experiencia demuestra que no a través de impuestos se lucha contra el consumo exagerado del alcohol. Hay otras medidas. Los valores y los principios no se generan por ley, ¿no es cierto? Claro. Se generan por educación y por otras cosas. Pero me hace mucho sentido, y disculpa Gonzalo, inmediatamente para que tú tomes el tema, me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo y respecto al discurso presidencial, poniéndome en el caso que comparto todo, no lo comparto todo por cierto, pero en general hay varios temas que comparto sin duda. Escasa mención al crecimiento y al desarrollo. Esta cosa como que el estigma de ser gran empresario es malo, ¿ah? Yo no veo por qué ser gran empresario puede ser malo. Ahora, si hacen cosas incorrectas hay que sancionarlo, hay que evitar la ilusión y la evasión, hay que evitar que sean malos empleadores, hay que evitar muchas cosas y para eso está el Estado. Pero es casi la señal, mire, vamos a desarrollar el país potenciando a las pymes, porque las pymes, ojo, las pymes generan el 80% del empleo, pero el 20% del producto. En cambio, las grandes empresas generan el 20% del empleo, pero el 80% del producto. Entonces, también lo escribí el otro día, me preocupa esto como que, mire, ya crecimos, ya somos ricos, ahora distribuyamos. Yo creo que la ecuación es muy simplista verlo desde ese punto de vista, porque uno no puede repartir pobreza, uno tiene que repartir riqueza, ¿no es cierto? Y siempre es mejor, como lo escribí, estar empleado que desempleado. Entonces, en el discurso de la presidenta todavía, y yo creo que ni siquiera la interpreta ella, ¿eh? Porque yo le he escuchado otras intervenciones, el tema de estigmatizar a la gente que gana mucha plata, si ya le estamos cobrando más impuestos, ya se les van a cambiar las normas. Esa estigmatización me parece un poco compleja porque crea mucho daño, crea una cosa que es resentimiento. Y yo creo que el país ya no está para resentimientos sociales. O sea, mira, la verdad es que se ha llegado a una situación de esta naturaleza porque efectivamente la población ha dicho basta a muchos abusos que está sometida. ¿No?
La colusión, por ejemplo, de las farmacias, que toca en algo tan sencillo como y simple como es el hecho de que las personas puedan tener acceso a medicamentos a precios razonables, etcétera. Mientras hay un grupo de personas, de empresarios, de malos empresarios, digámoslo así, porque tú tienes razón, no todos los empresarios actúan de esa manera. Pero obviamente que la gente tiene derecho, por razones obvias, y todos tenemos derecho a levantar la voz frente a esos abusos, ¿no es cierto? Y eso ha ido generando un clima negativo respecto a la actividad empresarial. Las cuestiones de medio ambiente, por ejemplo, donde ciertas inversiones se han hecho a contrapelo, ¿no es cierto?, de salvaguardar ciertos derechos y deberes ambientales, también ha ido generando. Yo siempre pongo el caso del ejemplo de un empresario que fue muy conocido, ¿no es cierto?, el hecho de que se compró un terreno en $2 millones y lo vendió en $20 millones después del pasar el tiempo y no pagó ningún impuesto. Entonces, hay un ambiente de cosas de esa naturaleza que ayudan a que ocurra lo que tú dices. Ahora, yo en todo caso creo que quienes pensamos que ha llegado el momento de desarrollar una sociedad más inclusiva, que evite estos abusos, pero que también permita que los problemas de injusticia social se resuelvan y permitan que tengamos una sociedad mucho más equilibrada desde el punto de vista humano. Creo que tenemos que tener presente lo siguiente: la gran mayoría de los chilenos lo quiere hacer, pero tampoco quiere hacerlo poniendo en riesgo lo que ha alcanzado. Ese punto. Perfecto. Entonces yo a veces me asusto, no porque, mira, yo fui dirigente estudiantil y salí también a las calles a pelear, como muchos lo hicieron también con la dictadura, etcétera. Yo fui dirigente del movimiento universitario en los años 60 y salimos a la calle y sé, y por lo tanto creo que eso le hace un bien al país. Pero también hay que tener claro que estas cuestiones tienen límites. O sea, yo no puedo creer que soy el único portador de la verdad y que si la cosa no se hace como yo quiero, ya no sirve. O sea, esa cuestión yo creo que es riesgosa desde el punto de vista democrático, ¿ya? Y a mí me parece que muchas veces, por no enemistarse con el movimiento, por no decir cosas de esta naturaleza, se callan. Yo tengo profunda simpatía por los objetivos que está luchando el movimiento estudiantil. Creo en una educación gratuita, y la creo no solamente por razones económicas, la creo por inclusión social. Yo estudié en el Liceo Fiscal de Limache, donde tenía sentado al hijo de un dueño de un fondo, con un hijo de un suboficial de carabineros, con un muchacho que se levantaba a las 3 de la mañana con mi amigo Ponce para poder sacarle leche a una vaca, para poder tener cómo sustentar a su familia, que llegaba a las clases y se quedaba dormido. Esa era la dispersión. Nosotros aprendimos a vivir en eso, aprendimos a respetarnos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la educación gratuita, está hablando de inclusión social, de evitar esa diferencia que tú estás señalando, ¿ya? De que entendamos de que nos tenemos que respetar por el hecho de ser seres humanos y tenemos que aún más respetarnos por haber nacido en una tierra como Chile.